Vamos a recibir al profe Carlos De Masi. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Querido profe, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Dónde te encontramos, Carlos? En mi misma casa. He estado mirando para afuera, qué lindo día que hace. Y pensar que bueno, que también para los virus debe ser lindo, ¿no? Así que más vale quedarse adentro. ¿Esto lo estás haciendo por decisión propia o por decisión médica? No, por decisión propia. Es decir, es cierto que estuve en contacto indirecto con personas que podían haber estado en posibilidad de contagiarse. Claro. Yo no tengo ninguna manifestación, digamos, de nada, ni mi esposa, ni nadie, pero por las dudas. No, además, ahora integro ese núcleo selecto que se llama población de riesgo. Y bueno, tiene algunas ventajas, ¿viste? Como por ejemplo, por decir, mirá, esa reunión no puedo ir porque soy población de riesgo. A propósito de población de riesgo, ¿tiene que ver con tu edad o por alguna otra, digamos, patología? No, que por la edad simplemente. Bien. Solo por la edad. Que ya que estamos festejando el cumpleaños de Malena, que llega a los 49, sigue siendo una chiquilina. Chiquilina, qué joven. En el caso de usted, profe, ¿por dónde andamos? 70. Ah, otro chiquilín. Gracias, Camino. Gracias, Camino, gracias. Yo siempre sostengo, y me ayudan ustedes, los profes de historia, me ayudan los que han estudiado de pronto cuando yo dormía siesta o estaba trabajando en otras cosas, que la tentación apocalíptica es muy rendidora. Esta es una hipótesis que tengo, es muy rendidora. En el Uruguay especialmente porque somos una población envejecida, también lo creo, pero no es momento de desarrollar esta idea. Pero tiene además la idea de que, cuando yo era niño, ¿sabés, Carlos? Que una vez le pregunté a mi padre viendo una película, ¿por qué las películas se hacían justo en el momento en que el volcán estallaba? ¿No? Y no el tantísimo tiempo previo en el que el volcán convivía pacíficamente con los ciudadanos de la aldea, ¿no es cierto? La vida normal de la gente, ¿cómo era convivir con un volcán cuando el volcán está apagado? ¿Por qué no mostrar eso? Bueno, tiempo después, en segundo año de liceo, el profe Gustavo Forteza de Literatura, claro, me hizo un comentario tan obvio, que es: la historia merece contarse porque justamente estalló el volcán, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué quiero decir con esto? La idea de que es nuestro tiempo, que fue nuestro tiempo, que se nos acabó todo, que llegamos al final y que está todo perdido, más allá de los posibles mandatos religiosos que también atraviesan los distintos relatos. Bueno, siempre en algún punto perversamente seduce, ¿no? Se murió la humanidad cuando ya estaba en la humanidad, carajo, ¿no? Algo así. Más allá de eso, el mundo ya ha pasado circunstancias con epidemias, con virus, con cuarentenas, con grandes y terribles enfermedades. Pero también es cierto que probablemente sea la primera vez que le toque al planeta al unísono, a todo el planeta, algo a la vez, ¿verdad? ¿Dónde nos paramos desde la lectura histórica? A ver, lo que es novedoso es que se pueda monitorear al unísono, ¿no? Es decir, que vos podés saber cómo está la gripe, el coronavirus hoy en China, en Europa, en África, en los países de América. Es decir, tenés esa visión global que antes no existía. Técnicamente no había forma de controlar eso con esta simultaneidad. La logística de la comunicación no te permitía eso, ahora te permite. Entonces, claro, tenés una visión mucho más dramática de la situación. Y en ese sentido, la humanidad recuerda, o aunque no lo recuerde, ¿tiene antecedentes? Sí, claro. Tiene antecedentes no de esta dimensión de información, pero sí de esta dimensión de contagio, ¿no? Claro. Es decir, todo el mundo recuerda la gripe de 1918, que fue una cosa impresionante. Pero también hay epidemias, como las comunicaciones eran más lentas y menos fluidas, también hay epidemias locales. Es decir, no sabemos, por ejemplo, la historia de las epidemias en China, porque deben haber sido muchas, sin duda, y además se vinculan con el problema del exceso de población. Es decir, en China había un regulador automático de población, digamos, que era la enfermedad.
El hambre y la peste hacían que la población de China se mantuviera más o menos en cierto nivel. Cosa que después ya en el siglo XX esa situación cambió radicalmente y bueno, la población en China ya no se controla por esas vías y entonces bueno, digamos, ya también tenemos más información sobre enfermedades y etcétera. Pero, por ejemplo, no sabemos las enfermedades que puedan haber habido en África históricamente. Uh-huh. Sí llegan, digamos, sí tenemos noticias de las enfermedades que estuvieron en Europa y allí, digamos, el number one de las pestes es la peste negra de 1348, claro, que esa es, digamos, la que marcó, la que cambió la historia de la humanidad, por lo menos la historia de la Europa occidental, y uno piensa de la humanidad pensando que de allí surge toda esa estructura política y económica que hizo que Europa saliera a conquistar el mundo en el siglo XVI y XVII, y que terminara en el siglo XIX, digamos, siendo algo así como el centro del universo. Esto fue en el siglo XIV, ¿no? Sí, esa fue en el siglo XIV, exactamente. Esa es la peste, ya te digo, que bueno, que marca el fin de la Edad Media, por ejemplo, el comienzo de la época moderna y también el comienzo de toda esa tendencia de, bueno, la personalización de la salvación, de la riqueza como objetivo, de la vida personal como un fin en sí mismo. Es decir, todo ese tipo de cosas que en la Edad Media eran impensables, porque se pensaba que bueno, que Dios dirigía el universo y que todos estábamos a su servicio y que el destino del hombre en la tierra era asegurarse su salvación, etcétera, etcétera. Bueno, el Renacimiento marca un poco así, bueno, sobrevivimos a la peste, ahora vamos a divertirnos. Y entonces vamos a vivir como vivían los antiguos, que no vivían tan obsesionados con la muerte y pasaban bárbaro. Y entonces a partir de allí hay, digamos, un cambio civilizatorio relevante que bueno, que nos conduce hasta donde estamos hoy. Pero ese cambio de paradigma se puede decir que fue en alguna medida, o en buena medida, o en toda medida, hijo de la peste negra. Claro. La peste dejó una marca importante en la cultura. Incluso vos mirás el Decamerón de Boccaccio y es un conjunto de personas que se reúnen, que están aisladas por la peste, se van al campo y entonces se divierten contándose cuentos. Y el Decamerón son los cuentos que se contaban, un cuento por noche tenía que contar cada uno de los comensales que estaban allí y entonces toda la ronda de cuentos son las distintas jornadas del Decamerón. Como ves, dejó algún aspecto positivo la peste. Pero por otro lado tiene un efecto muy fuerte por esto, a ver si te lo puedo explicar breve. Uh-huh. Digamos, la peste atacaba por igual por todos lados, ¿no? Pero habíamos lugares en los cuales se veían aparentemente libres de la peste y otros en los que la peste golpeaba con una fuerza inusitada. Bueno, como pasa ahora, ¿no? Uno ve Italia, algunas regiones de Italia parece devastador. Sí. La peste negra era igual. Por otro lado, ¿cómo protegerse contra la peste negra? No había ninguna idea, no sabía nada, no sabía ni cómo se contagiaba. Además tiene una forma de contagio tan perversa que era imposible descubrirlo en aquella época. Entonces, las poblaciones que estaban en la ciudad, sobre todo la clase alta, se iban al campo, porque allí había menos contagio. Y los que vivían en el campo se iban a la ciudad, porque allí había más comida, se concentraba la comida en el campo. Si no podías plantar o recoger la cosecha, te morías de hambre. Entonces, allí hay un trasiego de población importante que tuvo un efecto interesante sobre la estructura económica por lo siguiente. Hasta ese momento el campesino estaba atado a la tierra, no se podía ir de la tierra. Pero la peste liberalizó los controles, digamos, y entonces empezó a haber mucho más circulación de población en Europa y empezó a concentrarse población en las ciudades, aún siendo tan insalubres como eran, ¿no? Sí. Cuando la peste pasó y hubo que necesidad de recuperar la actividad, entonces se encontraron que había regiones que estaban prácticamente despobladas de campesinos. Entonces, para conseguir nuevos campesinos que vinieran a trabajar la tierra, hubo que ofrecerles mejores condiciones, lo cual hizo que los campesinos que habían sobrevivido en las tierras, en los lugares donde la peste había golpeado menos, se iban hacia los lugares donde la peste había golpeado más, pero había escasez de campesinos, había demanda de mano de obra. Entonces, todo ese trasiego y todo ese movimiento fue uno de los aspectos que debilitó más toda la estructura económica del feudalismo, que había sido tan sólida durante casi 1000 años, ¿no? Sí. Entonces, a partir de allí empieza una recomposición de la explotación campesina en Europa, que bueno, que terminó con el feudalismo, por ejemplo. Como ves, son efectos fuertes que se dan a lo largo de 1 o 2 generaciones. Tampoco es una cosa que uno diga, bueno, tenemos que esperar 500 años para percibir el efecto.
Estaba repasando algunos números, incluso hoy recomiendo se ve que estamos alineados, el editor de La Diaria y la producción de este programa, porque las grandes epidemias de la historia, lo publica hoy La Diaria, no sé si... Es un mérito para La Diaria, seguramente. Las grandes epidemias de la historia, y habla justamente de las mismas y las enumera. Y a propósito de la peste negra, la información que da, claro, es una información muy difusa que puede dar a propósito del número de muertos, lo sitúa entre 25 y 50 millones de muertos. Sí. Que además sí, era una buena parte de la población mundial, ¿no? Sí, claro, es eso. Y además, digamos, uno no tiene no había mucha información numérica, no había mucha estadística en esa época, hay que reconstruirlas históricamente. Pero hay una cosa que ayuda mucho y que es recomponer el clima. Es decir, eso que se refleja en los dibujos, las obras literarias, la arquitectura, etcétera, etcétera, que te muestra un poco cómo la sociedad está sintiendo la peste. Y uno ve algunas composiciones literarias o pictóricas de la época y te impresiona. Alberto Durero, el grabador alemán, tenía un bajón impresionante, tenía terrible susto, veía la muerte en todos lados. Claro. La escribía permanentemente, la dibujaba. El gran dibujante de la muerte con una guadaña es Durero, inventó esa imagen. Hasta ese momento no existía una imagen de la muerte como tal. Allí aparece la imagen de la muerte recorriendo en un caballo flaco, recorriendo el mundo y liquidando a las personas, aparece ahí. Esa película tan bonita, El séptimo sello de Bergman, que es tan buena, además tan reveladora ahora que murió el actor, Max von Sydow, en esa película justamente la muerte aparece personalizada, y lo que tiene de anacrónico la película es que ningún caballero de esa época podría haber personalizado la muerte, es decir, verla como una persona, pero el hecho de que la muerte se empiece a ver como un agente autónomo con voluntad propia es un producto de la crisis del siglo XIV, y te hace ver precisamente hasta qué punto la muerte se transformó en una cosa cotidiana. Hay algunas imágenes, estaba repasando, mirando eso, estas cosas que uno mira. Hay un monje de la zona del norte de Francia, Tournai, sur de Bélgica en realidad, que dibujó lo que él veía en la puerta del cementerio, y en la puerta del cementerio lo que dibuja es una fila de personas con ataúdes en las espaldas esperando para enterrarlas. Mientras unos están poniendo el ataúd en una fosa, está toda la fila esperando para entrar. La imagen exactamente igual, solo que sin las personas, de los ataúdes en Bérgamo el otro día, en las afueras del hospital de Bérgamo, que estaban todos los ataúdes apilados con números para llevárselo para enterrar. Es decir, es impresionante cómo la imagen de la muerte golpea tan fuerte a hoy, y digamos cómo hasta 1314, 1347, esa imagen no pesaba tanto. Bien, y en ese contexto, hablábamos de la peste negra y seguramente hubo otras a lo largo de la historia, incluso algunas un poco más acá en el tiempo, ¿no? Claro, todo el mundo recuerda la gripe del 18, ¿no? Te digo, porque fue además exactamente igual que el coronavirus, se contagiaba a toda velocidad, empezaba como una cosa bastante inofensiva y devastó la población europea, que venía además golpeada por la guerra y todo eso. Esa fue, digamos, una peste importante que acá en este país no se la recuerda como un impacto particularmente fuerte. Sí. La situación del Uruguay, te cuento un poquito, es bastante rara porque permanece bastante al margen de las pestes. Ha sido como una especie de sello histórico, rasgo histórico ese. Es una cosa rara. Vos fíjate que es un puerto, en la época colonial era un puerto de introducción de esclavos. Los puertos siempre son los lugares de interacción de cuanta contagio puede haber. Todo implica marineros, boliches, prostitutas, todo lo que uno puede imaginarse que puede ocurrir en un contagio, bueno, en un puerto ocurre. Pero, sin embargo, en la época colonial no hay una sola noticia de peste en Montevideo. Y, digamos, durante el comienzo de la época independiente es igual. La primera peste fuerte que aparece en Montevideo es a fines de los años 50 del siglo XIX. Ajá. ¿Repetime la fecha, profe? ¿Qué fecha me dijiste? Repetímelo, por favor.
En finales de los años 50 del siglo XIX, es decir, 150 años atrás. Sí. Es la primera peste. En Uruguay. En el Uruguay. Exactamente. Claro, porque estoy recordando, ayúdame, que el famoso cuadro de Blanes, de la peste amarilla. 10 años después, pero, la fiebre amarilla. Pero es en Buenos Aires, ¿verdad? Es en Buenos Aires, pero también acá hubo fiebre amarilla. La fiebre amarilla aparentemente se difundió en la región como consecuencia de la guerra del Paraguay. Es decir, los soldados que fueron a pelear a Paraguay y regresaron, los prisioneros que traían de Paraguay para hacerlos trabajar acá en los países en Montevideo, en Buenos Aires, etcétera, esos aparentemente trajeron el contagio de la fiebre amarilla. Claro. Y eso a propósito de Uruguay, que entonces, incluso salvando, haciendo un esquive bien grande a la historia, recuerdo con qué intensidad se vivía la preocupación del el reingreso del cólera a nuestro país, cosa que finalmente no ocurrió, ¿no es cierto? No ocurrió, ¿viste? Es decir, Uruguay y Paraguay, por razones que se desconocen, fueron los únicos países que no se vieron afectados del cólera con aquella epidemia terrible de cólera. Y otras epidemias que han habido también incluso en este milenio, pues cada vez no hemos tenido no recuerdo que hubiera casos ni de gripe aviar, ni de gripe porcina, ni de H1N1, ni de ninguna de esas cosas. No recuerdo que haya habido en este país. Aún instalándola con ciertas características propias, de hecho, cada una de estas epidemias, pestes o como les quiere llamar, han tenido características propias. Me llamó mucho la atención en este recuadro, en esta gráfica que proporciona hoy La Diaria, el caso del SIDA, del VIH, surgida ya de los 80 y que aún tiene vigencia, ¿no es cierto? Sí. Con características distintas, pero aún tiene vigencia, y que provocó la muerte de 32 millones de personas. De verdad que me impresionó mucho el número de personas que murieron debido al SIDA. Pero ahí pesó otra cosa, ¿no? Ahí pesó toda una ideología restrictiva, controladora, que imaginaba que el SIDA era un castigo por prácticas sociales perversas, la homosexualidad, el contacto entre personas, contacto sexual indiscriminado entre personas, la droga de los drogadictos, etcétera, etcétera. Era, digamos, una peste que castigaba lo peor de la sociedad. Hay una película terrible sobre eso, que es casi documental, prácticamente, aquella que se llama Y la banda siguió tocando, donde mostraba la preocupación de los médicos y de la gente de salud por hacer notar el peligro del SIDA, y la indiferencia absoluta del gobierno de Reagan, que parecía que el SIDA venía bien, limpiaba a la sociedad de todas esas lacras que estaban. Claro. Después uno empieza a repasar, Michel Foucault murió de SIDA. Claro. Uno piensa, caramba, si Foucault hubiera podido vivir unos años más, qué interesante hubiera sido lo que hubiera podido escribir. Bueno, pues no, murió de SIDA. Permitime una maldad que la verdad que no es típica, porque yo en general soy un poco reacio a comprar en el primer puesto de la feria que encuentre la teoría conspirativa. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Lo que no significa... Qué bueno, que entienda que cada tanto algún puestito debe ofrecerla. ¿Estamos de acuerdo? De ese producto en la feria debe haber. Claro. Ahora, aún así, vos decías, qué pena lo que nos privamos todos nosotros de Foucault, por ejemplo, para poner un ejemplo que vos señalabas, acerca de sus reflexiones, sus análisis y la mirada que en general destinó, entre otros elementos, sobre el poder y el vínculo con los ciudadanos, ¿no? Exacto. Alguien puede decir, en lugar de qué pena, qué suerte que tuvimos, ¿no? Sí, alguno habrá que dirá, no estuvo tan mal. Si ese fue el resultado, caramba, ya con eso valía la pena, pero digamos, no seamos malvados. No, por eso te dije, no. Advertí que no es el primer producto que compro en la feria, ni mucho menos. Claro. Ahora, en aquel momento, digamos, había también unas versiones paranoicas, vos recordarás, que imaginaban que a la larga todos íbamos a morir de SIDA. Sí. Digamos, como igual que pasa con el ébola, también todos vamos a morir con el ébola, no existe forma de evitar el contagio. Estrictamente, existe siempre, por alguna razón misteriosa que ahora se está tratando de investigar, siempre hay, en cualquier peste y en cualquier situación de contagio gravísimo, hay una proporción de la población que es inmune. Es decir, a una proporción de la población que no se puede calcular cuánto es, la peste no le va a llegar.
Hay una proporción que debe ser la mayoría de la población a la cual la peste le va a llegar, pero con grados variables de morbilidad. Va a ser más o menos fuerte, y va a haber un sector de la población que sí, que va a ser muy vulnerable a la peste y que va a ser probablemente la que termine víctima de la peste. Ahora, profe... Es un cálculo estadístico, no es una proyección, ¿no? A propósito de datos, mira, oyentes que nos ayudan a poner la mañana en camino, buenos días. En marzo de 1857 hubo un brote de fiebre amarilla en Uruguay, sobre todo en Montevideo, mató casi un tercio de la población de la ciudad cuando comenzó el frío. La epidemia fue retirándose y volvió mucho más tenue en 1872, o sea, más de 10 años después aproximadamente, nos lo dice un oyente. Pero quisiera tu reflexión, siempre apoyado en la baldosa de la historia, porque mira, primero que quiero corregirme porque, si bien no lo dije, pudo haberse interpretado así. No todos los países por ahora del mundo tienen coronavirus, ¿no? Bueno, lo que sí está claro es que la inmensísima mayoría los tiene, y es muy difícil que, por ejemplo, Belice, Granada, San Cristóbal, en algunas listas encuentro a Puerto Rico, en otras no, en América, son solo los únicos países de América. En África son unos cuantos más, el Sahara Occidental, Sierra Leona, Mali, Libia, Uganda, Burundi, Mozambique, Botsuana, Lesoto, Malawi, Somalilandia, Eritrea, países que, si me apurás, no sé si los había escuchado antes alguno. África es terrible la cantidad de países que tiene, ¿no? En Asia, los que aún no presentan casos son Yemen, Siria, Turkmenistán, Tayikistán, Birmania, Laos, Corea del Norte, Timor Oriental. Lo Corea del Norte es bien, merece ser subrayado, porque Corea del Sur estuvo con grandes problemas y está con grandes problemas en ese sentido, ¿no? Sí, ahora Corea del Norte también tiene un flujo de información bastante complejo. Es decir, y además tiene casos y no los publican, no los hace públicos. Y me apresuro a decir que muchos de los países que nombré, la fiabilidad informativa debe lucir como más bien tenue, ¿no? Claro, yo pienso el caso de Siria, por ejemplo, que lleva 10 años de guerra civil allí, y contra el movimiento de población por todos lados. Ahí debe haber casos posiblemente que deben ser muy difíciles también de diagnosticar. Y en Oceanía, bueno, que Oceanía no son solo Australia y Nueva Zelanda. Por algo Australia en las eliminatorias gana 17-0, Sí, 22-0. Isla Salomón, Vanuatu, Nueva Caledonia, Samoa, Tonga, Samoa Americana, Niue, son los países que aún no han informado casos positivos de coronavirus. Pero justamente... Además, el caso de Australia es un caso muy destacable, tenemos que señalarlo. Es la tabla de salvación de los periodistas deportivos. ¿Cuál, perdón? Es el único lugar, es la tabla de salvación de los periodistas deportivos. Es el único lugar donde todavía se juega el fútbol y podés informar sobre los resultados de los partidos. Sí, tenemos ganas hasta de ya hacernos socios de algún equipo, hacernos hinchas de algún equipo. En cualquier momento terminamos siendo hinchas de alguno de estos cuadros. Yo me acuerdo en la época de la dictadura, no tiene que ver con esto, es una desviación, pero la época de la dictadura, que era tan difícil informar, esos informativos grandes que había en la mañana, siempre súper informativos, que empezaban a las 6 de la mañana, ¿viste? Terminaban a las 8, que bueno, había que llenarlos con algo. Ahí nos hicimos expertos en el fútbol colombiano. Estaba el Bucaramanga, que jugaba, yo me he hecho seguidor del Bucaramanga, un cuadro que no tenía la menor idea que existía, pero los efectos de escenario informativo te empezaban a meter los resultados del fútbol colombiano, del fútbol en Ecuador. Bueno, ahora estamos un poco en la inversa, no es una escasez de noticias, es que se produzcan pocas noticias. Digamos, no que no se podían difundir como en aquella época, sino que se produce poco, lo que te hace recurrir a los campeonatos de lugares así absolutamente, que hasta ahora eran absolutamente desconocidos. Pero en fin, era solo un divague, no te preocupes. Está bien, no, pero es aceptado, y mucho más en épocas donde estamos pasando tanto tiempo en casa. Pero lo que quiero... La pregunta la formulo a un riesgo de que pueda ser malinterpretada como de alguien que quiere quitarle entidad o importancia a lo que nos está pasando ahora a propósito del coronavirus. Pero me veo la obligación de hacer referencias también de carácter numérico. A ver, al día de hoy, y cito como fuente Radio Televisión Española, estamos con 340.000 casos en el mundo, en 178 países. Obviamente este número, 178 países, lo coloca como un hecho seguramente la mayoría de las Naciones Unidas, sin antecedentes, ¿verdad? Sí. Pero con un número de muertos que alcanza los 15.000.
yo no quiero hacer ningún comentario que pueda entenderse como frívolo acerca de la importancia que una sola vida humana requiere y significa, ¿no es cierto? Sí. Pero hablamos que el SIDA provocó 32 millones, que la gripe española entre 20 y 50 millones, que la peste negra entre 25 y 50 millones, que desde el punto de vista histórico, ¿qué lectura se puede hacer que tanto nos ocupe y preocupe? Y repito, me parece bien que así sea, algo que hasta el momento tiene 15.000 muertos. Bueno, y digamos, algo que nos puede permitir la historia es lo siguiente: no hay que esperar a que se muera tanto para poder empezar a tomar medidas contra la peste, ¿no? Es decir, creo que todas las medidas que se están tomando contra el contagio y etcétera, es en previsión de que no ocurra lo que ocurre habitualmente cuando la peste o la enfermedad se considera como con cierta banalidad, así como diciendo, a nosotros no nos va a tocar, o si nos toca va a ser escasa. A mí me sorprendió, por ejemplo, ver en qué estilo escribían los técnicos ingleses, describían los efectos de la política, de la ausencia de política que estaba haciendo el gobierno frente al coronavirus, que escribían en estos términos. Decían, en esa situación una cifra de 20.000 muertos sería aceptable y hasta sería considerada como buena. Claro. No piensa, ¿de qué estás hablando? No, estás hablando que que por lo menos van a morir 20.000 personas si no se toman algunas medidas rápidas en Inglaterra. Es decir, no sé si queda claro. Clarísimo. Creo que el antecedente de la gripe española o el antecedente de las enfermedades anteriores muestra que la indiferencia o el descuido sobre una enfermedad que parece banal termina teniendo consecuencias catastróficas, y que se tomen medidas digamos, cuando todavía la enfermedad no ha sido tan grave, bueno, muestra que, digamos, parecería ser que la humanidad tiene capacidad de aprendizaje, cosa que a veces en la historia uno duda. En todo caso, esa podría ser una tirita del ovillo del cual tirar, ¿no? No deberíamos esperar a qué para atender el problema y preocuparnos por el problema. Sí, exactamente así. Exactamente así. Es decir, creo que el punto central del asunto es que bueno, que visto lo que ocurre cuando uno descuida estas enfermedades y considera que hay situaciones más graves que atender, al final se transforman en un problema insoluble o en una situación catastrófica. La gripe se instaló como un huésped habitual en la civilización, en la vida corriente. La peste negra perdió agresividad a la enfermedad. Es decir, la peste negra sigue existiendo, pero tiene una morbilidad mucho menor. Claro. Digamos, es un poco también como pasó con la viruela en América Latina. Es decir, cuando llegaron los españoles, las poblaciones nativas morían de viruela, pero así a montones, porque no tenían ninguna defensa contra la viruela. Nunca habían estado en contacto con alguien que tuviera contacto con la viruela. Claro. Pero digamos, esa situación hace que si no se toman medidas rápidamente, la situación puede derivar en una catástrofe, ¿no? En ese sentido, el coronavirus creo que va a quedar, espero, ¿no?, que quede como el primer caso de una peste de dimensiones globales contenida por las medidas sanitarias. Gracias, profe. Bueno, algunos mensajes llegan, Ale, no tienen casos o no se sabe, o peor aún, no se dice. Lo maneja como hipótesis Marta Verónica a propósito de algunos países que nombramos sin... Claro, es pertinente la duda, ¿no? Pero en fin, dejémosla en forma de duda. Y el querido Miguel, el oyente Miguel, dice: la fiebre de 1857, agrega información, mató al doctor Vilardebó, por ejemplo. Tuvo como reacción que algunos grupos sociales ofreciesen ayuda, como la sociedad filantrópica, la masonería. Lo dice Miguel, que manda un gran abrazo. Datos a propósito. Sí, hay un episodio que cuenta Barrán de esa peste, de esa enfermedad, de ese contagio, en la historia de la sensibilidad. Y que es el inverso, es decir, una familia que internó a sus hijos en el hospital y se borró porque los hijos estaban contagiados y ellos no. Entonces los dejaron prácticamente en el hospital a que se murieran. Es un caso que conmovió Montevideo, ¿no? Para nada era un caso frecuente ese abandono de los hijos, pero algún caso ocurrió. Bien, mira vos. Bueno, profe, y vos como, ahora que recuerdo que la última vez que nos vimos hablamos de tu retiro, está ya concretado, ahora este retiro subrayado que ni siquiera te permite salir de la casa, un tipo como vos, ¿qué hace? ¿Lee más siestas o agarra más libros?
No, primero tengo un montón de trabajo atrasado que esto me va a permitir ponerlo al día, ¿no? Había unos mexicanos que me han pedido un trabajo, bueno, ya se los estoy terminando, para mandárselo a los mexicanos. Además después tengo ya toda una agenda de 2 o 3 cosas para empezar a revisar, a leer, que quiero actualizarme un poco, y algunas cosas que quería también ponerme un poco al día. Entonces, como ves, tengo un programa de lecturas importante. Y bueno, y cuando puedo, salgo. Y esto alguna salidita breve. ¿Estas lecturas que haces, las haces por supuesto online o tenés los materiales allí en tu casa? Vos sabés que yo soy medio maníaco con el tema del papel, ¿no? Me gusta el libro en papel y me gusta tenerlo al alcance de la mano. Entonces, yo tengo muchísimos libros en casa. Y que los he ido juntando así, porque cuando los veo los compro, a pesar de que están en la biblioteca, de repente yo voy y los compro, si tengo la posibilidad. Entonces, muchísimo material que tengo, lo tengo acá en casa. Te cuento, por ejemplo, algunas de mis manías. Yo compraba el semanario Búsqueda y me lo guardaba, desde el año 83 por allá en adelante empecé a guardar. Entonces tengo una colección de como de 10 años de búsqueda acá en casa. Ah, mira. Tengo colecciones de diarios de la época de la dictadura, muchísimas. Tengo una colección de Marcha desde 1960 en adelante, por ejemplo, y Marcha ahora se consulta online, eso está bárbaro. El semanario Jaque también se consulta online. Entonces, esas cosas me facilitan muchísimo, y además tengo todos los libros que he podido comprar sobre el tema, sobre los temas que me interesan, los tengo acá. No sé cuántos libros tengo, pero cada vez que me tengo que mudar es un castigo. ¿Y tendrás entre esos semanarios y diarios en época de la dictadura algún ejemplar del semanario Opinar? Claro. Ah, bueno. La tengo completa. Cuando pase esto, en un rasgo absolutamente cholulo y personal, voy a visitarte. Ajá. Porque en un acto rumbo a las internas del 82, ajá, hubo un acto que se organizó en el cine Nuevo Flores, allá el ex Flores Palace de General Flores e Industria, General Flores y Cerrato. Sí. Un acto en el que hablaron Tarigo y Ope Pasquet, y yo fui con un vecino. Fue mi primer acto público. Ajá. Siempre se lo digo a Ope, que el primer dirigente político al que yo aplaudí fue a Ope. Sí, lo tiró, espero que no sea el último. Que era un gurí apenas un poco más grande que yo. Pero imagínate, ¿no? Estamos hablando del año 82, yo tenía 16, 17 años. Sí, era muy jovencito, además tenía cara injuvenil, una cara muy joven. Ope, sí, la sigue teniendo todavía. No, pero vos sabés que en aquella época aparentaba mucho menos edad. Pero parecía un guricito mismo, claro. Parecía que tuviera 18. Con un pelo que se le venía encima, a la frente, lo recuerdo perfectamente. Sí, y me acuerdo de esa, la lista de Tarigo era ACE. Sí. Que creo que el doctor Elizalde, fíjate que después fue intendente de Montevideo, dijo ACE. No recuerdo como intendente. Tal cual. Lo dijo ACE. Debemos actuar con energía. Me quedó grabado eso, porque te acordás que el ACF de Wilson terminó siendo Adelante con Fe por las letras que le dieron los militares, una cosa bien. Sí, absolutamente. Bueno, Adelante con Fe terminó siendo la consigna a propósito de letras que le dieron los militares para evitar los números que tenían referencias políticas. Bueno, y así que un día voy a ir a tu casa porque la AFE, perdona que te interrumpa, la AFE tenía un lema que se llamaba AFE es fe. Y uno lo veía y pensaba AFE Ferreira, que era también prometido. Está bien. Bueno, y en uno de esos ejemplares hay una fotografía que yo la vi en su momento y después por supuesto no le di bolilla, no lo guardé, en la que muestra una fotografía del público y hay ahí 2 guricitos con cara de nenes, porque lo éramos. Entre ellos está mi amigo y yo en esa fotografía, que me gustaría por lo menos sacarle una foto ahora que se puede. Sí, ahora que se puede reproducir, más o menos a qué altura del año fue, ¿no te acordás? Y bueno, imagínate que fue para las elecciones para las internas del 82, que fueron en noviembre, pero los actos arrancan un mes antes. Y yo pienso que habrá sido, de septiembre, octubre, por ahí. Está bien. Me fijo. Y después... En todo caso te digo, mirá, Alejandro, o es macana lo que recordás, o ese ejemplar no lo tengo. Ahí está. No, pero son esas típicas fotografías que solo uno como protagonista las puede ubicar. Sí, esas son divinas además, porque reconoces, de repente te encontrás en la foto, así claro. Yo estoy mirando y de repente digo, pero yo me acuerdo, yo estaba por acá, por este lugar, de repente sí me imagino en
la sombra, así en la penumbra, me imagino que saldría en mi foto misma. El otro día una sobrina mía, que empezó el liceo este año, me mostró una fotografía del Antel Arena donde cantó el Cuarteto de Nos. Y ella fue con su padre, o sea, mi hermano, a ver el concierto, y habían comprado las entradas bastante tiempo antes y fueron muy temprano y se colocaron en un lugar bastante privilegiado, ¿no? Ajá. Y lo cierto es que hay una foto en la cual se ven dos manos que se levantan y mi sobrina dice, esa lo sé yo, pero soy yo. Bueno, una cosa así, ¿viste? Eso tienen las fotos estas de las actividades donde uno termina mirándolas y localizando el lugar donde uno estaba, por lo menos. Mi querido Carlos, gracias por tanto y gracias por todo. Mira que... Bueno, un abrazo grande, absolutamente libre de virus, y sin ningún tipo de consecuencias negativas, así que te puedo dar el abrazo sin ninguna dificultad. Nos reencontramos más temprano que tarde, querido amigo, ¿eh? Bueno, que pasen lindo. Saludos. Gracias y saludos. El profesor Carlos De Masi nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.